27, seguimos en vivo por Alerta Spoiler y les adelantábamos que ayer por las redes sociales salía una humareda terrible. Y uno decía, ¿qué está pasando acá? Bueno, Facundo Manes, el científico, dicen, que habla mucho sobre neurociencia, especialmente en programas como el de Mario Pergolini o ese estilo, estaba vendiendo un poco del humo habitual y fue trend topic. Y hablaba de un supuesto estudio sobre la depresión que se genera en la pandemia con números muy raros. Yo dije, vamos a desactivar un poco este humo, vamos a llamar a Juan Duarte, uno de nuestros especialistas de la sección Ciencia de la Izquierda Diario, y a ver qué nos dice. Juan, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día Pato, buen día Lía, Lucho, buen toda día, la audiencia. Juan. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente, estamos acá. Sí, no era el humo de Rosario ni No. el del Delta, sino Facundo Manes, que nos recuerda que sigue existiendo y es noticia nuevamente. Así es, bueno, para quien no lo vio, contanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó ayer? Sí, bueno, ayer fue trending topic. Facundo Manes había hecho una columna el domingo en La Nación y ayer hizo una entrevista con Marcelo Longobardi en Radio Mitre que la levantaron Infobae, Clarín y La Nación. Sí, varios medios. Y tiró algunas definiciones bien contundentes, Facundo Manes. Por ejemplo, dice, hay 6 de cada 10 argentinos que tienen síntomas de depresión, algo que quintuplica los valores de prepandemia. 8 de cada 10 en el país tienen síntomas de depresión. Tenemos que evitar que se cronifique. Después, no vamos a poder estar en una cuarentena eterna. Sirve para rastrear, hisopar, aislar, mejorar el sistema de salud, pero si eso no se puede hacer, porque somos un país pobre, habría que cambiar de estrategia. Y después, bueno, dice, hay que darle a la sociedad herramientas para regular emocionalmente su conducta, empoderar a la gente. Y finalmente, este virus agarra lo mejor de nuestra especie, la capacidad de vincularnos, de abrazarnos, y lo usa en nuestra contra. Hay una cuestión acá que es importante para entender esto. Ahora vamos a ir a ver qué hay de cierto sobre esto, para entender de qué se trata, ¿no? En primer lugar, hasta ahora nadie vio el estudio de Facundo Manes. Lo que es muy bueno Facundo Manes, como decíamos antes, claro, es sentir mucho humo porque nos tiene a todos. En realidad no es solamente Facundo Manes. En parecer científico. Claro, es La Nación, es Clarín, son los grandes medios que levantan lo que es una campaña política de Facundo Manes, que se apoya sobre un problema real para plantear, bueno, tirarse por derecha en contra de la cuarentena y recordar que existe y seguir haciendo su campaña eterna, que ahora vamos a ver un poquito, recordar un poco quién es Facundo Manes para entender de qué se trata esto. Si les parece, sí, algunos datos muy cortitos. Es importante recordar, bueno, Facundo Manes es neurólogo, en su momento se había hecho muy conocido por ser médico de Cristina Kirchner, y es alguien que usa lo que es un fenómeno mundial de las neurociencias para hacer un proyecto político, un proyecto político neoliberal. En 2001 fundó un partido que se llamaba 1810 con otros jóvenes provenientes de la UCD, de la juventud de la UCD, de la UPAU, y después se hizo famoso como divulgador de las neurociencias a partir de notas y columnas en La Nación y Clarín. Creó el Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, que es de donde viene este supuesto estudio. Llegó a ser rector de la Universidad Favaloro y en 2016 Macri lo contrató como asesor en temas de educación, y en 2017 María Eugenia Vidal lo puso al frente de, esto es importante recordarlo porque quizá nos olvidamos un poco, de la Unidad de Coordinación para el Desarrollo del Capital Mental. Lindo título. ¿Qué sería eso? Hermoso, un buen sueldo. Hermoso. Bueno, claro, justificar el sueldo. Un buen sueldo para hacer mucha política en una clave ultra neoliberal, reduciendo problemáticas sociales, pasándolas por el tamiz de las neurociencias
y explicándolas en una clave individualista, neoliberal, etc. Por ejemplo, Manes en ese momento decía: la pobreza genera un impuesto mental. Tenemos que intentar, con el aporte de la ciencia moderna, cambiar el esquema mental, que la gente bajo situaciones vulnerables deje de pensar en la próxima hora y empiece a pensar en un proyecto que quiera mejorar su vida, etc. Sí, bueno, un trabajo estable es muy difícil, digamos, para poder proyectar, y entonces es un problema de la neurociencia. Claro, sí. La neurociencia, recordemos que la neurociencia es un fenómeno mundial. Tiene un sector, el más importante, es muy reduccionista, reduce lo que es los fenómenos mentales a la base cerebral. Está ligada a los intereses de la industria farmacéutica. Es medicalizante, digamos, medicaliza condiciones que tienen origen social y las hace pasar como cuestiones médicas, y socialmente tiene una ideología muy conservadora. Bueno, Manes representa esta ideología conservadora en clave neoliberal. No es todo lo que hay en neurociencia. Hay neurociencia crítica, o digamos que se plantea ligar la neurociencia con una crítica social. Existe, pero es minoritaria. Para recordar nada más, de Facundo Manes, algunos libros, bueno, Usar el cerebro, por ejemplo, ahí solamente por citar algo que decía, en Usar el cerebro, Manes decía: en tiempos remotos los hombres cazaban y las mujeres juntaban alimentos cerca de la casa y cuidaban a los niños. Las áreas del cerebro pueden haber sido moduladas para permitir a cada sexo llevar adelante su trabajo. Esto decía Manes porque él sostiene una visión de lo que se llama psicología evolucionista, donde todas las características mentales se pueden reducir a lo que es el cerebro, que fue moldeado en el Pleistoceno, digamos una época prehistórica, ¿sí? De otros títulos son El cerebro argentino, y tiene otro junto con Nora Barr que se llama Neurociencias para presidentes, ¿sí? Entonces es importante entender cómo esa corriente se puede usar para un proyecto político, y es justamente lo que hace Manes. Ahora bien, y lo que está haciendo en este momento con estas declaraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que hay de cierto con estas declaraciones? Bueno, es real que hay un nivel de padecimiento mental creciente. Eso es verdad, es innegable. Existía previamente con la crisis que ya veníamos atravesando previo a la pandemia, y con la pandemia todos los estudios a nivel mundial y local muestran que eso se exacerbó. Por ejemplo, hay un estudio, pero después hay estudios serios, ¿no? O sea, aparte de esto de Manes, sí hay estudios serios. Por ejemplo, en Reino Unido, un estudio de la revista The Lancet muestra que hay una crisis en salud mental, y hicieron un estudio transversal desde que se inició la cuarentena hasta ahora, y lo que muestran es que recae sobre trabajadores, sobre todo por temor al desempleo, y sobre todo mujeres con hijos pequeños y que tienen que estar en sus casas y trabajando y cuidando a sus hijos, y sobre todo también sobre inmigrantes. Claro. Después también hay estudios que muestran lo que es el trabajo de la primera línea, trabajadores de la salud. Tiene consecuencias muy tremendas con algo que se llama burnout sobre la salud mental. Eso lo estamos viendo en todo el mundo. Los trabajadores de conjunto son los que están, digamos, más expuestos: mujeres, jóvenes y después personas mayores. Ahora bien, una cuestión que hace unas semanas charlamos es que hubo un debate hace unas semanas. La Facultad de Psicología de la UBA presentó un estudio también, y el decano de la Facultad de Psicología hizo exactamente lo mismo que Manes. Aprovechó, digamos, un observatorio que se hizo una especie de consultora privada en la facultad, pero más o menos en la facultad, sí. Y más o menos decía lo mismo los resultados. 70% de los participantes experimentan malestar psicológico a los 55 días de la cuarentena. De aquellos que recurren a la medicación para manejar el malestar, saltó del 54% al 72%. Eso el decano de la Facultad de Psicología, igual que Manes, lo usó para plantear una visión donde había que levantar la cuarentena, que cada uno se cuide solo, y a lo sumo dar herramientas psicológicas en el sentido de casi, poco más decía, enseñar a no dar la caña, sino enseñar a pescar. Porque, bueno, es del mismo signo político de Manes. Ahora, la contestación del sector del kirchnerismo fue naturalizar que el padecimiento mental es algo natural en esta situación.
O sea, de los dos lados tenemos visiones que no atacan la raíz del problema. Y además, agarra lo peor. Déjame, te digo una cosita. Justo a la mañana escuchaba una entrevista a una persona en situación de calle, que era un electricista que se había puesto un local, se fundió, quedó en situación de calle. Bueno, claro, se escuchaba ya en la entrevista que estaba mal, digamos. Ahí hay una situación que es, digamos, que es social, que es de la situación de padecimiento que se está viviendo. Me parece que un poco eso no es lo que no se toma. Y me llama la atención, y te tiro esto a ver si vos sabés, y corregime si estoy diciendo cualquier cosa, pero así como en el ámbito del trabajo, en estas cuestiones tampoco hay datos oficiales. Bueno, ese es un problema sobre el cual se apoya, bueno, Manes, lo que decía recién el decano de la Facultad de Psicología. El gobierno no tiene ni datos oficiales, ni está integrado una perspectiva de salud mental acorde en la estrategia epidemiológica. De hecho, hace unas semanas fue, digamos, todo un tema, digamos, una discusión sobre la angustia, ¿no? No sé si se acuerdan, en la cadena nacional del presidente. Claro. Hay una naturalización de que, bueno, que así como se naturaliza de conjunto en la estrategia epidemiológica, que por ejemplo, no se va a aplicar un impuesto a las grandes fortunas, se naturaliza que no hay recursos para hacer testeo, rastreo y aislamiento a gran escala como se debería necesitar, se naturaliza que grandes sectores tienen que vivir hacinados y pasar la cuarentena en condiciones mucho más peligrosas. Se naturaliza también que a nivel de salud mental, bueno, no es la cuarentena, sino es la pandemia, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que saber, muy importante, es que nada de esto es natural. Las condiciones de salud mental tienen que ver con decisiones políticas y en el marco de la pandemia también. Entonces, cada una de estas medidas que no se toma agrava las condiciones, sobre todo de quienes tienen que salir a laburar, como decías vos, para ganar el mango, que no pueden hacer una cuarentena porque no pueden hacer una cuarentena simplemente porque el gobierno no garantiza un salario de emergencia para que los que se tengan que aislar se aíslen en su casa. Y al mismo tiempo se viene flexibilizando la cuarentena a pedido de los empresarios, generando focos de contagio. Entonces son condiciones sociales que obviamente generan incertidumbre, ansiedad, temores. Y también lo que estamos viendo son ya directamente crímenes sociales, como ustedes decían recién, hablando de Jujuy. Jujuy es un ejemplo. Se hizo una cadena nacional donde salió Gerardo Morales a decir que el problema de Jujuy habían sido 2 personas que cruzaron a comprar coca a la frontera y que por eso tienen tantos contagios. Al mismo tiempo, Alberto Fernández decía y todos decían que el problema es la responsabilidad individual. Bueno, Jujuy lo que muestra es que el problema es de clase. Son los sectores que son declarados esenciales, como los trabajadores del litio y sobre todo, como dijeron recién, trabajadores de los ingenios, ¿sí? Con la patronal de Blaquier ahí presionando para que se siga trabajando sin condiciones mínimas, sin testeos, sin cumplir los protocolos mínimos, que por ejemplo generaron que un obrero del Ingenio de la Esperanza hace unas semanas se quitara la vida, se suicidara, esperando un testeo. Le habían hecho el test, demoró varios días, entró en una sí, situación... Claro. Lo vimos acá y decidió terminar con su vida. Evidentemente ahí entran más factores, ¿no? Pero muestra que es eso, que no es una depresión en general, es una visión también muy de algunos sectores, ¿no? Sociales especialmente. Sí, déjame decirte una cosa, Pato. Todos los fenómenos mentales tienen una complejidad biopsicosocial, tienen un aspecto individual, singular de cada persona, pero sobre todo se dan en condiciones sociales como las que decía antes. Entonces, este planteo de Facundo Manes tiene detrás una naturalización de estas condiciones. Si uno ve lo que propone, lo único que queda claro es que dice que la cuarentena es muy larga y hay que levantarla. No propone nada nuevo y lo que está haciendo es su propia campaña política. INECO, que es
esta fundación, digamos, es un puntal de los negocios farmacéuticos y de la cicatrización de estas condiciones. Pero lo que es importante acá es ver que estos padecimientos de salud mental existen, que el gobierno los naturaliza, que no hay una estrategia nacional que integre las problemáticas de salud mental y que, así como no son naturales, un abordaje de la salud mental que contraponerle a esta visión, ¿no? Es necesario contraponer un abordaje de la salud mental que plantee condiciones psicológicas acordes, ¿sí? Los trabajadores de la salud mental están en todo el país, en los hospitales, en los barrios, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera, organizándose y planteando que es necesario atender estas necesidades. Y muchos de ellos están planteando que al mismo tiempo es necesario pelear porque el horizonte de naturalizar, que lo único que se puede hacer en la pandemia es lo que se está haciendo sin tocar los intereses de los grandes empresarios, bueno, no es la única salida posible. Lo último, por el tema de la depresión, algo muy importante es tener en cuenta que así como ya la vida en el capitalismo, la precarización de la vida genera malestar social y genera también fenómenos de depresión, algo importante que es cuando no hay horizonte social de que eso pueda transformarse, de que pueda cambiar, eso impacta sobre este tipo de fenómenos. Entonces, en el abordaje de la pandemia y en lo que planteamos sobre las condiciones de salud mental, es importante plantear que en la estrategia epidemiológica hay que garantizar estas condiciones mínimas, un plan de salud mental y al mismo tiempo medidas políticas y económicas como unificar el sistema público y privado de salud para que haya los recursos necesarios, un impuesto a las grandes fortunas para poder tener los recursos necesarios para trabajadores de la salud, para el testeo, y finalmente declarar de utilidad pública a los laboratorios, prohibir los despidos, los protocolos, todo esto hay que integrarlo a un plan de salud mental. No está separado lo que pasa en la salud mental con el conjunto de la estrategia epidemiológica. Completamente. Y en el gobierno eso no está planteado, bueno, hay que integrarlo. Así que, bueno, estas cuestiones un poco para... Ahí tenemos, sí, para abrir un montón de discusiones. Sí, ahí siguen pero también. Clarificador, hay un montón de mensajes, Juan, que bueno, felicitan esta columna, que era evidentemente necesario abordar este tema más allá de los titulares y la utilización política que se está dando en los distintos medios, ¿no?, contra la cuarentena. Sí, vamos a seguir, Juan, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, y seguro vamos a seguir en contacto porque esta gente sigue, hay mucho garca dando vueltas ahí, como dice. Sí, como Pergolini. Un abrazo, bueno, Juan. Muchas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo, Juan. Chao. Alerta spoiler.